bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos por Jimin y el Jungkook. El día de hoy les voy a reportar directamente desde el perfil de Nicole, se las había estado recomendando mucho, es muy buena, tiene cosas bien interesantes, trabaja un montón y también para que ustedes la conozcan, tiene todas las últimas noticias, todo lo referente al nuevo álbum de Nam, lo van a encontrar aquí. A partir del día de hoy ya pueden hacer lo que sería el prepedido. El álbum se va a soltar el 24 de mayo, pero toda la información, portadas, etcétera, 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 actualizaciones en redes sociales está aquí. Ahora, Nicole el día de ayer empezó a compartir todo lo que ya hemos visto que está en Monochrome disponible, muchas fotografías de los chicos. Estas fotos algunas todavía no están en buena calidad, lo cual es una pena, pero Nicole ya las tiene disponibles directamente en su perfil para que la vayan a conocer. Si ustedes quieren descargar o empezar a ver los preview, ya les digo, nadie como Nicole, tiene absolutamente todo porque trabaja muchísimo. Este video, por ejemplo, me encanta, dice, así se ve ya lo que es la tienda pop-up de Monochrome. Tengo yo también algunos videos disponibles, pero pues ya podemos ver qué tal dentro ahora sí de la tienda. Es maravilloso, yo quisiera yo poder estar ahí, yo sé que ustedes también. Y como les decía, toda la información de Nam que ha estado ahora sí que saliendo muchísimo. Ya tenemos también, sabemos que van a haber alrededor de 5 MBs, lo cual es increíble. Lo que les comentaba ayer también, aquí ya lo tenía Nicole reportándolo, el precio de las acciones de HYBE y cómo subieron en cuanto se anunció el nuevo material de Namjoon. O sea, quedó como anillo al dedo. Pero ahora vámonos a nuestro perfil y llegamos a Boys We Love. Pues ya tenemos imágenes muy bonitas justo de lo que son las photocards de Jimin. Ya saben que muchas artistas inmediatamente empiezan a trabajar y a ponerles estos toques tan cute, están preciosas, están hermosas. Vean ustedes, esto es de lo que se ha visto. Todavía no están así en super calidad bonita como se han de imaginar. No dudo que en algún punto alguna hermosa fan pues sí nos preste ahora sí que sus scans y nos la comparta porque vean, no se ve clarita, pero de que se ve hermosísimo para Jimin, eso ni dudarlo. Incluye las imágenes que tienen que ver también con Jungkook. Por aquí vamos a tener alguna que otra de él, pero vean ustedes, estas son una bellesísima, o sea, me quedé así como que anonadada. Estas sí son las photocards. También vamos a ver por ahí un libro de fotografías y de una vez ya que estamos por aquí vamos a hablar acerca de nuestra cuenta regresiva. ¿Cuántos días nos faltan para volver a ver a los chicos? Allí nos faltan ya 46 días, para el regreso de Hobby faltan 173 días, 420 para el regreso de Yoongi, 409 para el regreso de Tae y de Nam y 410 días para el regreso de Jimin y Jungkook. Como siempre, McDani nos regala su preciosísimo arte petit. Les recuerdo que ella trabaja todos los días y todos los días nos comparte este preciosísimo arte. Ahora que hablando acerca del concepto muy floral que trae ahora Jimin, pues también nos hacen este recuerdo de todas las veces que lo hemos visto con flores tomándose fotografías preciosas, sobre todo ahora para Monochrome. También tenemos preciosísimo arte de Jimin, como pueden ustedes apreciar este momentazo de Like Crazy, bueno pues también lo tenemos aquí y esto es de lo que les quería hablar. Pues ahora sí que una vez más un fotofolio por así decirle, donde tenemos a Jimin. Estas son de las cosas, imágenes así que están saliendo casi que en cuanto las fans pudieron llegar y empezaron a mostrar las preciosas imágenes de Jimin. Como podemos ver, estas son algunas que ya también ahorita empezamos a compartir. La calidad pues no es tan buenísima porque les decía, pues todavía hay algunas fans que tienen que escanear sus propios libros para poder mostrarnos todas las fotografías, pero lo que se ve me tiene fascinada, emocionada. Vean ustedes qué belleza, no es que están hermosísimas y es que sí, ahorita ya lo que son los materiales de Monochrome que ya están a la venta, pues tenemos cosas preciosísimas para coleccionar. ¿Qué les digo? Y algo nos ha de salpicar, les aseguro. Algunas tiendas ya están trabajando, ya sea que ustedes lo puedan conseguir, tengan su Go, pues en este caso de confianza. Es muy probable que les puedan conseguir algunas cositas para que ustedes puedan pues adquirirlo para sus colecciones. La verdad es que sí está muy bonito. Y esto pues es parte de lo que quería compartirles el día de hoy. Muy emocionante momento, no sé ustedes qué piensan, pero poder compartir esto es una belleza. Dice dato, con el próximo lanzamiento de Right Place Grown Person, BTS ha lanzado 161 canciones, incluyendo canciones de álbumes sencillos, versiones, remezclas, instrumental, etc. y 9 álbumes solamente en el capítulo 2 de Bangtan. Es decir, desde que ellos comenzaron su hiatus como grupo, esto es todo lo que nos han dado y cómo se han hecho presentes a cada momento. Aunque unos ya hubieran empezado el servicio militar, los otros seguían trabajando y no dejaron de crear muchísimo material y lo que nos falta por ver, porque esto les aseguro
aseguro que va empezando. Ya les decía, estas preciosas fotos comparativas de Jimin y Jungkook ya están también disponibles. Vean ustedes qué belleza, ¿no? Y insisto, dejen que esto salga con buenísima calidad y va a ser la locura total. Más Jimin y Jungkook. Esta imagen también está muy bonita. Esta preciosidad. ¡Ay! Porque algunas ya empezaron a hacer, pues ahora sí que el trabajo de montar las imágenes a color. Se ven súper hermosas. La bolsa de compra del Pop-Up Monochrome de BTS en Seúl cambia de color blanco a morado con el sol. ¡Ay, por favor! Dice, lloramos en Latinoamérica. La verdad, sí. Vean ustedes qué belleza. No, estos sí son detalles que te roban el corazón. Es arte del Jikook, como siempre. Tenemos estas maravillosas artistas. De hecho, quería hablarles mucho también de Darling Stars. Vamos a visitarla rápidamente. Acá, si ustedes se van a su sección de multimedia, van a encontrar pues todo lo que ella sube, entre eso su maravilloso arte. Este lo subió apenas el día de hoy, pero tiene muchas cosas. La verdad es que ella también le trabaja muy duro. Tienen, vean, este otro precioso arte, me lo he reservado, yo ya lo descargué, pero no lo había compartido. Este es como apenas un preview, pero se me hizo súper tierno. También tiene una manera de dibujar y de transmitir todo ese amor por el Jikook de una manera muy especial. Entonces es una de mis súper recomendaciones. Si pueden ustedes visitarla y conocerla, no se van a arrepentir. Trabaja muchísimo para el Jikook. Vean ustedes, esto es precioso, porque nos hizo un acercamiento de este mismo arte. Es una belleza. Bueno, pues ya se la recomiendo mucho, visítenla, no se van a arrepentir. Es una grandiosa, pero grandiosa artista y generalmente siempre la tenemos aquí. Como les decía, ya se pueden ver muchas imágenes. Vean ustedes lo que está puesto afuera de la tienda. No, pues es que sí es enloquecerte, ¿no? O sea, es como así, a mí no sé cómo me despegarían de ahí. Y tenemos estos videos maravillosos al interior del pop-up de BTS, Monochrome. Se ve súper bonito. Las imágenes, el cuidado, el amor. Yo entiendo también que poner esta clase de pues de instalaciones debe ser bastante intenso, colocar los productos, estar atentos porque las ventas van a ser bastante caóticas, me lo puedo imaginar. Bueno, pues ya estuvimos viendo maravilloso arte. Este también ya se los puse en la página de Domina para que vayan, corran y lo descarguen, ya que yo también me estuve dedicando a poner cositas. Por acá les he estado poniendo videitos, fotografías, mucho de lo que ha estado saliendo el día de hoy lo he estado colocando como esta serie de imágenes. Estas me gustaron mucho porque están sumamente bien enfocadas, o sea, sabemos que vienen del libro. Decían por ahí que eran las photocards, pero no, viéndolo parece que sí son del libro. Muchas imágenes súper hermosísimas de Jimin, algunas ya con color porque han estado trabajando mucho las fans. Toda esta mañana se ve el arte que ya habíamos visto directamente también en nuestra cuenta de X, pero por aquí les puse alguna sorpresita como este otro arte que se llama Sol y Luna y por supuesto es el Jikook. Está súper bonito, me gustó mucho. El otro día estaba viendo en TikTok una historia que era la del Sol y la Luna y cómo se habían unido y cómo se habían separado, pero estaba todo visto, digamos, como si fuera el Jikook. Ay, estaba hermoso ese video. De repente es un poquito cursi, no se los voy a negar, pero tenía miles de vistas porque estaba súper bien hecho y pero bien hermoso. Ya veíamos también todos estos artes. Bueno, ya están disponibles para que los bajen en Domina. Y como bien les prometí, el día de ayer íbamos a hablar acerca de algunas comparaciones muy interesantes entre el Jikook con algunas de mis series BL favoritas. Aquí tenemos una que además la historia es bastante, pero bastante fuerte. De hecho, es de las más fuertes que he leído, que se llama Pearl Boy o El Chico de la Perla. Ustedes no conocen de esta historia, créanme que vale muchísimo la pena. Yo había hecho alguna vez unas capturas y en efecto había pensado en este como paralelismo con algunos rasgos de los protagonistas con el Jikook. Es una historia muy buena, ya terminó, está completa. A partir del próximo mes de mayo nos dijeron que iba a salir algo así como una historia alternativa. A veces las autoras hacen eso cuando sus historias son muy afortunadas y tienen ahora sí que el gusto del público. A veces nos regalan como pequeñas historias paralelas y en el caso de El Chico de la Perla así va a ser. Entonces les recomiendo muchísimo que la busquen. Si están interesados en el tema, por favor díganme. Actualmente es así como que lo máximo. Todo el mundo está hablando de Jinx. Acaba de terminar su primera temporada, convertido en un éxito total. Es la segunda historia de su autora, súper dramática. De repente sí dicen, salen las red flags por todos lados, pero se ha comparado muchísimo también con el Jikook por la belleza de los personajes. Tiene un diseño extraordinario, la historia es muy sólida, el argumento es muy bueno, porque a muchísimas nos
los personajes nos los recordaban. Entonces, esto es algo divertido cuando ustedes leen BL, no es la primera vez que se los comento, que ustedes pueden, digamos, hacer esta comparación con el Jikook. Eso está bien porque es una manera en la que ustedes pueden disfrutar aún más de este ship y pueden conocer además historias maravillosas. Muchos ya habían comentado como que este parecido que tienen los personajes con el Jikook son obviamente muy atractivos. Es una historia muy bonita. Ya en lo que es inteligencia artificial habían hecho esta combinación entre Jinx y el Jikook, entonces es bastante entretenido de ver. Yo les hice como que nada más esta pequeña muestrita para que conozcan la historia, se animen a leerla, porque si ustedes utilizan su imaginación y efectivamente ven al Jikook ahí, se van a divertir un montón leyéndola. Es una historia fuerte, tampoco les voy a decir que es una cosa muy fácil, no, de repente sí tiene pues mucho abuso y violencia, también de modo psicológica. Entonces bueno, tenemos a un personaje que en este caso pues sufre mucho, es un psicoterapeuta que empieza a trabajar para un pues luchador de artes marciales mixtas, se vuelve pues obviamente su terapeuta, y cómo empieza esta relación entre ellos a través de lo que podríamos decir que viene siendo una superstición, un jinx. Entonces, bueno, muy buena historia, se las recomiendo muchísimo. Acuérdense que aquí en BTS Ship Idol me gusta ponerles videos que vienen muchas veces de TikTok, que son de humor y de entretenimiento, y me gusta ponerles todo lo relacionado a lo que tiene que ver justamente pues con el arte de inteligencia artificial. Así que el día de hoy la recomendación, por supuesto, es para Jinx. Pueden bajar las imágenes, pueden hacer sus propias comparaciones, les aseguro que se van a entretener un montón. Pero ayer también les hablaba de Yuri on Ice, que si ustedes no han visto esta historia también se están perdiendo de muchísimo. Está tanto el manga como la animación, yo les recomiendo muchísimo la animación. Es una historia que es BL pero light, es decir, nunca se ve claramente qué está sucediendo entre los protagonistas. Ambos son patinadores artísticos, entonces tiene muchísimo para que ustedes disfruten y se entretengan también. Aquí ayer en lo que les ponía que se estuvo haciendo esta tendencia next, la comparación entre personajes de anime y pues ahora sí que artistas, pues tuvimos muchísimo de Jimin con Yuri on Ice. Así que espero que también se den la oportunidad y disfruten de estas imágenes que me encargué de juntarles, sobre todo porque a mí también me encanta el patinaje artístico, la gimnasia, todas esas cosas ya saben que yo las amo con locura. Con estas preciosísimas imágenes me despido por el día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani y que nos vamos a estar viendo y escuchando el día de mañana con otro precioso video dedicado al Jikook. Hasta entonces les dejo un beso gigante. ¡Mua!